Otra Champions, hijo, otra Champions me voy a comer. De verdad que me tengo que comer otra Champions. La 15 también. También la 15. Qué rachita llevo, hijo, más mala. Me cago en la madre que me parió. Que no voy a aprender nunca, hijo. No voy a aprender nunca. Voy a tener que cambiar de deporte. ¡Oh! ¡Qué bajío más malo tengo, por Dios! ¡Dios! Otra vez para la cueva. Otra vez para la cueva. Bueno, ya me conocen. Ya me conocen. Y ahora sin wifi, que he pedido la habitación sin wifi. 6 meses metido en la cueva otra vez, hijo. Qué bajío más malo tengo. Qué racha más mala, hijo. Y encima Mbappé. Y ahora Mbappé todavía. Cago en la madre que me parió. Me habían dicho que eran alemanes. Alemanes me habían dicho que eran. Alemanes. Alemanes. Hola madridistas. ¡Somos aquí, somos campeones! Y bueno amigos, somos campeones de Europa por 15ª vez y yo no podía dejar pasar la oportunidad de hacerles lo que siempre les hago, lo que siempre estoy intentando hacerles, que es una recopilación de los mejores lloros y reacciones que ha dejado la 15ª del Real Madrid. Hoy vamos a verlo, así que les voy a pedir una cosita, que se pongan cómodos, se preparen un café, agarren una cervecita, lo que quieran y se sienten a disfrutar de esta maravillosa recopilación. Me he tardado un poco más de lo habitual en subirlo porque he querido que este fuera perfecto. He seleccionado solo clips brutales. La verdad, vamos a ver a J. Jordi, a Jero Freisas, Cristóbal Soria, el tipo el gordito de la cólera, que siempre tiene cólera. Vamos a ver un montón. O sea, no es tanto, pero creo que el material que tenemos es espectacular. De todos modos voy a tratar de capitulárselo en la descripción, en la barra de aquí, también en la descripción van a encontrar cada espacio. Si ustedes quieren ir a ver en concreto uno, allí lo van a encontrar. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Que sí, que claro que hay doblete. Este Barça de Xavi, acordaros, Barça de Xavi y del futuro Balón de Oro Lamine Yamal, del mejor central del mundo llamado Pau Cubarsí, de los Araujo, de los Fermín, de la Masía, más Joao Félix, Lewandowski, etcétera, etcétera. Doblete, claro que creo en el doblete. La Liga, tranquilidad que tenemos que ir al Bernabéu. Y la Champions es Wembley, la final es en Wembley, ¿te suena? ¿Sí? ¡Ay, el doblete que se viene! Forza Barça, siempre. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando cracks, vamos a repasarlo porque realmente es interesante, así que les voy a pedir que compartan este video con sus amigos, que dejen like, suscripción, todas esas cosas para que me ayuden a posicionarlo bien. Y la verdad no me quiero enredar muchísimo más, quiero que empecemos muy rápidamente muchachos porque son bastantes cosas que me gustaría revisar con ustedes y honestamente quiero arrancar ya. Quiero que empecemos con esto de Don Antonio Kroos. Ya les digo yo que no van a haber muchas así del Real Madrid, pero esta me pareció que era importante colocarle porque es una de las imágenes de la noche y del título muchachos. Es increíble, muchachos, porque estamos hablando de 10 años de este caballero en esta institución dándolo absolutamente todo y pues se va como los verdaderos grandes, como un auténtico grande. Aquí vamos a ver algo, en este caso cracks de Luka Doncic que coloca a la Madrid y nada más puro ADN Real Madrid. Por cierto, esta semana empieza Luka con sus maps a jugar las finales de la NBA, así que muchísima suerte para este crack del ADN Real Madrid. Miren esta imagen de Vinicius y el madridismo, es que es impresionante. Más adelante vamos a ver otra imagen de Vini que me pareció brutal hablando en un micrófono. Es un loco absoluto el Vinicius, de verdad. Me parece increíble porque te mete ahí como si fuera un tipo más, es una cosa increíble, ¿no? Seguramente el futbolista más determinante de la actualidad
y se mete ahí entre la multitud como si no pasara absolutamente nada. Es que está absolutamente desquiciado ese Vinicius. Y mira cómo lo quiere la gente, el madridismo es que lo ama, lo adora, de verdad. Y he visto que mucha gente le ha recomendado a Vinicius que no haga este tipo de cosas, pero es que es inevitable. Mira, ellos lo estaban prácticamente ahorcando. Ya. No se podía ni salir. Es impresionante, ¿verdad? Me parece de locos la humildad de este chico. Es algo sin precedentes, cracks. Quiero que veamos esto de Susana Guash, que le preguntaba hace realmente bien poco aquí a Butragueño. Le hacía esta preguntita interesante. Que cuando acabe la carrera de Leo Messi va a cambiar el ciclo europeo del fútbol en Europa. Vamos, lo que estaba diciendo. Eso es porque imagino que superará el Barça en Copas de Europa al Real Madrid. ¿Cómo lo ve? Que superará el Barcelona al Real Madrid. Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque nosotros tenemos 10, ellos tienen 5. Bendito Butragueño. En ese momento el Madrid tenía 10 y ojo porque estábamos hasta 9-5 y estaba la cosa apretadita. Ahora está bueno, 5-15. Lo dije ayer, si ganan la Champions los próximos 10 años de manera consecutiva, igual nos alcanzan. Vamos a ver esto del capitán Nachito, que bueno, parece también había un olorcito a despedida y estoy grabando este video mientras están ellos por allá en camino a Cibeles, así que espero grabarlo rápido para irme a verlo. ¿Qué pasa ahora mismo por tu cabeza? Tu sexta Copa de Europa. Pues toda una vida, ¿no? Toda una vida de dedicación a este club. Cuesta mucho, ¿no? Conseguir estas cosas y yo creo que hoy es de los días más felices de mi vida, sin duda. ¿Qué pasa ahora mismo por tu cabeza? De locos, muchachos, me encanta de verdad lo de Nacho, la humildad, el trabajo, el sacrificio. Él y Dani Carvajal son el ejemplo perfecto de lo que es el Real Madrid, el trabajo. Aquí también vamos a ver esto de esta periodista que lo colocó en Twitter cuando el árbitro pita el final. Es increíble, cracks, y me parece de loco porque, mira, yo de hecho me quedó una sensación de que están como tan acostumbrados, que no fue una locura. Se imagínate, debese ganar el Borussia Dortmund la que hubieran montado y el Madrid no la hizo más relajada. Ojo a lo que les decía de Vinicius, que igual ya ustedes lo vieron, pero esto me pareció brutal. Estoy muy contento de poder seguir tanto tiempo aquí. Ojalá Presi pueda ver esta entrevista y renovarme una vez más, porque yo quiero seguir para siempre aquí, quiero hacer historia como Tony lo ha hecho, como Luca, Carvajal, Nacho, jugadores que han ganado 6 veces y nos han enseñado este camino. Yo quiero seguir como ellos. Es increíble que este hombre, pudiendo seguramente irse a ganar el doble o el triple de lo que gana en el Madrid, saliéndose de la basura que le rodea en el fútbol español, acaba de renovar y dice que renovaría otra vez porque es que está encantado. Y bueno, Vinicius ha entendido a la perfección que lo que tiene en el Real Madrid probablemente no lo vaya a tener en ningún otro lado. Aquí está esto del Barça, decía felicidades al Real Madrid por el título de campeón de Europa. Bueno, me parece un gesto bastante interesante y de verdad bien que lo hayan hecho, aunque ya va a dejar de ser el Palanca Fútbol Club y se va a convertir en el Felicidades o en el Congratulations Football Club. Aquí esto de Marcelito, siempre pendiente del Real Madrid, la 15ª ya está aquí, enhorabuena a todos, ojalá Madrid. Me jode mucho, de verdad, y lo tengo que decir, que Marcelo, por ahí vía Beckham, Kaká, gente reaccionando al título del Madrid y ni un mensajito en una history de Instagram de Cristiano Ronaldo. Me jode en demasía eso, de verdad lo tengo que decir, lo siento mucho por los cristianocópatas, es que no creo que sea muy buena desde su parte. Esto de Jorge de Alessandro, siempre en el barco de Jorge, porque miren lo que decía. Estoy criticando un grande, hombre. Estoy criticando un genio de este juego. Fuera la vulgaridad, la mediocridad. Que si no, nuestra liga que va a quedar a la leche, vamos a ver. Aquí vamos a ver. No estamos hablando vamos a ver. Estamos hablando de Vinicius Junior. Vinicius Junior, por favor.
Por favor, un poquito de respeto. Un poquito de respeto cuando vienen los supercracks. Que estamos viendo una mediocridad futbolística terrorífica. Y no me habré que he visto todos los partidos de esta jornada. Que no quiero tirar de vídeos. Y cuando veo un genio, lo voy a castigar porque baila. Por favor. Es increíblemente de locos lo de este señor con Vinicius Junior. Bueno, es especialista en descender equipos, pero también tiene muy buen ojo para este tipo de cosas. Esto de Fede también me gustó muchísimo por el tema del dorsal. Dorsal número 15. Las 15 Champions que tiene el Real Madrid, seguro que quieres cambiarlo, Fede. Bueno, que es bonito, es muy lindo. Sobre todo ahora que mi mujer me decía, todos quieren tu camiseta. No, fue muy lindo. Poder tener esta camiseta fue el número con el cual inicié mi sueño, mi etapa en el Real Madrid. Y bueno, seguramente capaz que en un par de meses cambiaré, pero culminé esta etapa de buena manera. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Veremos a Valverde a partir de la temporada que viene con el número 8 de Toni Kroos. Vamos a escuchar y empezar un poco los lloros con los de RAC 1, que bueno, siempre és increïble escuchar-los llorar. Així sea en català. Avui s'acomiada Kroos i s'acomiada Marco Reus. Compte, la recuperació al Madrid, 27 minuts de la segona part. Pilota per Vinícius, fa una autopassada per marxar de Hummels, arriba l'ajuda de Rierson, se'n va Vinícius, però Hummels ha recuperat. De veritat fa... De la primera i envia la pilota a corna. Riu, què? Somriu Vinícius, ho veu clar Vinícius. El gest, aquest la gest... sotana que fa. Molt amigo. Quin regat. Li està pintant la cara, Rierson. No, espera, que Mbappé està veient el partit. Mbappé. Realment, en aquest tipus de regats, no sé si algun jugador Savinho ara no, mateix. oi? Avui Rierson l'únic que pot fer... Ojo. Corna pel Madrid. Ojo, corna. Corna pel Madrid. Van a esquerra, Kroos, arriba Rüdiger, aquesta pilota a la frontal, Sancho, Valverde, la pilota mossegada, això és corna una altra vegada. Legal. D'una contra, un regal, Sí. Aquí el Dortmund el començo a veure allò amb poca energia, Justeja, no? Que grogui, no? Que justeja. Esperem que el moment del Dortmund no hagi passat, que no hagi passat el momentum Dortmund. Vigila Rüdiger. Kroos, una altra corna pel Madrid, la centrada, Carvajal i el gol. El gol de Carvajal, la centrada de Kroos, minut 28 de la primera part i Carvajal sempre ha d'aparèixer el jugador més inesperat després de 1001 oportunitats al Dortmund, després que el Dortmund ho hagi merescut sobradament, apareix Carvajal i a la primera, gol, la història de sempre. Marca Carvajal, 28 de la segona part, sí, ja podeu estar contents i feliços. Es increíble, chicos. Entre otras cosas, el silencio brutal que se hace después del gol de Carvajal. Qué manera de disfrutar este tipo de cosas. Ojo, porque Tchouaméni ha rememorado o ha intentado hacer la foto que recordamos todos de la Champions de Xabi Alonso. No sé si lo recuerdan. Recuerden que Alonso en su primera Copa de Europa se tomó una fotografía así con la UEFA Champions League. Pues bueno, esto lo ha hecho Tchouaméni y ha gustado muchísimo. 4 millones de reproducciones, 316.000 likes. Esto de J. Jordi probablemente no te lo esperabas. Y bueno, aquí te lo voy a colocar porque bueno, ha dado la enhorabuena en el Madrid. Se ha comportado más o menos en su línea. Bueno. ¿La película te la conoces? Sí, por desgracia ya hay demasiado. Demasiado. Me la conozco ya. ¿Qué te ha parecido lo que ha pasado hoy? Bueno, primero de todo dar la enhorabuena al Real Madrid y a todos los aficionados del Real Madrid. Bien. Hoy sí, hoy se han merecido ganar, así que enhorabuena por este título. Y yo nada, es que en particular yo estoy agotado, estoy cansado, o sea, estoy harto no, te lo digo con la mano al corazón, o sea, no ríais, estoy harto de ver el Madrid ganar y ganar y ganar y al final, sí, 70 minutos que el Borussia ha sido mejor, cuando físicamente el Borussia ha empezado a caer, pues ahí ha aparecido el Madrid y ya está, así es que no hay más, y para estar ahí... pues nada, tiene mucho mérito. ¿Qué voy a decir? O sea, me duele decirlo. Es que no quiero decirlo, pero es la realidad. O sea, es que no... Benny me explicaba lo que es el Madrid. ¿Tú cómo lo explicas? ¿Coincides en eso de que si no te matan vamos a ir a por ti? Sí. Siempre con diferentes acontecimientos y tal, pero sí, hoy por ejemplo, pues Carvajal mete un gol de cabeza de un córner. Eso está preparado. Al Borussia. No es el primero que mete esa temporada. Está trabajado, seguramente te lo digo, porque 5 minutos antes ha rematado también para Carvajal. Claro. Pero al Borussia Dortmund, que defensivamente son buenísimos, que en estrategia son buenísimos, y mete el lateral derecho un gol de cabeza. Pues bueno, pues que enhorabuena, si es que no hay, pues ¿qué voy a decir? Bellingham ha dicho... Están jodidísimos, o sea, es que se les nota la tristeza y además, muchachos, es que
Yo creo que esta vez tiene muy pocos argumentos. Se quisieron agarrar a lo del Bayern, aquel gol fantasma, pero no les da. Esto de Florentino me gustó mucho también porque le han preguntado por Mbappé, que hoy, por cierto, Fabricio ya publicó por primera vez en esta saga Mbappé, creo, el Here We Go ese que siempre dice él. Presidente, el Madrid no para de dar alegrías. La siguiente es el anuncio de Kylian Mbappé. Pero bueno, nosotros estamos hablando hoy de un equipo que ha ganado la Champions. ¿Cómo vamos a hablar de algún jugador que no forma parte de nuestro equipo? Anda. Pero que puede formar. Da recuerdos a Pedrero. Anda. Vale, una última ya. Presidente, es absolutamente increíble lo de Florentino, además elegancia, sin restarle protagonismo, porque pudo haber soltado el bombazo seguro, sin quitarle protagonismo a esos muchachos que le dieron otra alegría. Esto de Ancelotti me gustó muchísimo, muchachos, la verdad me encantó. Nunca ha fallado un día Toni Kroos en estos 10 años que ha jugado para el Real Madrid. Y le he dicho, esperamos, si tú cambias de idea, estamos aquí, Y ojalá cambie de idea, lo colocaba ayer en mi cuenta de Instagram, en mi historia decía, ojalá la Eurocopa te haga sentir esas ganas otra vez de competir, así sea media temporada más. Esto de Río Ferdinand, que es más madridista, como diría Jero Freisas a su esposa hace realmente bien poco, estás madridista hasta las pelotas. Ojo. Ballon d'Or, Ballon d'Or, Ballon d'Or, Ballon d'Or, Ballon d'Or, Ballon d'Or. Vinicius has just taken the Ballon d'Or. Is that the Ballon d'Or in the bag now? Has he gone ahead now for the Ballon d'Or? Wow. He's looked dangerous in the second half. He's looked dangerous. Then he scores and backs it up. The biggest moments in the Champions League this season, Vinicius Junior turned up. Balón de oro, mi gente. Ahí está Río Ferdinand, la tiene reclara y por supuesto nosotros también. Esto es también poesía puro, sobre todo fíjense en las caras. Para Toni Kroos, la va a poner con pierna derecha. En las caras, en las expresiones, o sea, la emoción de que un equipo español vaya a ganar otra Champions. Remata Valverde, se puede Corner. ¿Qué quieres decir? Saque de esquina. Sí, corner. Bien. Remató Valverde. Como mandan los cánones para terminar jugadas, solo para que el equipo regresara, tuvo fortuna y saque de esquina. Lleva también unos cuantos el Madrid. Está la típica, córner tonto que acaba en gol. Dale, Romero, ya verás. Ahí está Toni Kroos, la vuelve a poner Toni Kroos, remata Carvajal. La carita de Turral. Y de este de aquí abajo también, que no sé quién es. Posición en la que ya lo ha hecho varias veces esta temporada, jugando prácticamente de killer, de delantero centro, lo decía Dani Garrido, que de esto sabe. De córner tonto puede venir el gol y la pelotita para adentro, en el momento en el que estaba creciendo el Real Madrid. El balón de Toni Kroos, que había avisado con un saque de la carita de Iturralde. Falta, la acarició y en el punto de penalti, Imperial saltando a la corta como si fuera prácticamente delantero centro en un remate de killer. Carvajal, que deja con el molde a la defensa del Borussia, que mide, que salta, que gira y que pone con un remate espectacular fuera del alcance del cancerbero Colbert. La pelota para anotar el primero. De un córner tonto ha llegado la primera. Estaba cambiando el viento aquí en Londres. Se estaba poniendo favorable para el Real Madrid. Y el niño que puso la primera piedra en Valdebebas, el niño que hoy, después de este tanto, si al final se consigue la Champions, puede adelantar al mito Gento con otros 3 futbolistas del conjunto blanco. De un cabezazo para la historia, de un cabezazo para la retina de los madridistas. Es increíble, sobre todo si nos fijamos en el rostro de Iturralde, es que pasan 2 minutos y él está solo en esa posición, con la mano ahí en la quijada, viendo desconsolado. Es que es pura poesía. 2 minutos de pura poesía en definitiva. Honestamente, esta gente es que está sufriendo un montón. Pero bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos este de los Buller, que también es un vacilón. Ahí se puede ver a Gerard Piqué. Y ojo, porque Piqué de repente desaparece del mapa cuando marca el Madrid. Claro. Me cago en su... Me cago en su... tío. No puedo creer. No te puedo creer, tío. No te puedo creer. Es increíble, tío. No me jodas. Ya está. El lesionado es la flor de este equipo, siempre pasa cosas. Mira, gol del Madrid y campeones de Champions. Ahí desaparece Piqué y sale el chico este del cabello colorado.
¿Ves? Ahí está, es esto. Sí, más adelante vamos a ver otro video que grabó este caballero aquí, de Gref, creo que se llama él, pero con su teléfono ahí las caritas de estos señores. Y ya está, son campeones de la Champions, es una puta mierda. 3-0, yo lo dije. Y son campeones de la Champions, y ya está. Y se ha acabado, tío. Véndelo. ¿Pero qué haces, tío? Ese puto jugador. ¿Pero qué haces? Acaba de ganar el hombre de Vinicius. Está, tío. ¿Pero qué haces? Es siempre igual con este equipo. ¿Qué hace? Y siempre cada partido tienen un regalo. De Dios, cada partido un regalo les cae. Real Madrid campeón. Real Madrid campeón. Felicidades a los merengues, que esté viendo el vídeo. Da igual, si no les da ni felicidad a los merengues. Me alegro por Brahim, que es mi amigo. Champions, mi colega, tío. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba comentando y se alegra por Brahim. Es lo que pasa cuando te haces fan, hincha o como quieras llamarlo de una moda. Chicos, quiero que vamos ahora a la de Manquer, que a mí me encanta Manquer, o sea, me parece un tipo bastante genial con su esposa madridista y la verdad es que se disfruta mucho. Vamos. No, hombre, no, Adeyemi. No, hombre, no. Adeyemi, no me puedes hacer esto a mí, hombre. No me jodas. No puedo creer. Un mano a mano. No me puedes fallar esta, tío. No me jodas. No, hombre, no. ¿Cómo falla esta? Mira. Yo creo que todos éramos la mujer de Manquer, todos estábamos así de fundidos. ¡Qué suerte tenéis! No puedo más. ¡Al palo! No. Carvajal de cabeza ya es Carvajal de cabeza es último. No me jodas a mí. Carvajal de cabeza. Dale, Carvajal, por favor. Es increíble, es surrealista, tío. Sí, hombre, no me faltaba. Sí, hombre, no me faltaba. Va, ya está. Sí era lo esperado, pero... Grande Vini. Sí era lo esperado, pero el Borussia me hizo ilusionarme. He caído yo en la trampa. Joder. ¿Qué me manda a mí? Genial lo de Manquer. Y me parece curioso eso, el Borussia me hizo ilusionarme. Yo creo que a muchos de esta gente los hizo ilusionarse. Fíjense en esto de hace 48 horas aproximadamente, en el podcast Solo para Ridiculez. Esto es solo para culés, pero de aquí 48 horas yo creo que los culés estaremos pendientes de un televisor, por desgracia con unas palomitas en el sofá. Algunos estaremos haciendo un insight ahí en el chiringuito, teniendo que aguantar lo que me va a tocar aguantar. Igual te lo pasas muy bien, por eso, Jota. Hostia, es que no me lo quiero ni imaginar. Ya, pero es que igual te lo pasas muy bien. Ya me toca. Igual te lo pasas muy bien, ya lo dejo. Ya me toca, entonces... Este no es el del crowdfunding, el de los 5 euros. Pues tampoco es que estés muy acertado que digamos de fútbol. Aquí no hablamos del Madrid, pero sí, por favor os digo, que me digáis un poco lo que creéis que va a pasar, la porra, y cambiamos de tema, que tengo una cosita más, y ya... Va a ganar el Dortmund por 2-1. Madre de Dios. Vamos al es que además lo creo de verdad. 2-1, ¿eh? Yo lo creo de verdad. Llega un momento que la realidad te da una bofetada. Y yo creo que ha llegado un momento de que la realidad bofetee a alguno. 2-1 del Dortmund. Yo creo que va a ganar el Dortmund por penaltis. Porque mucha suerte ha tenido el Madrid este año con las tandas de penaltis y ahora le toca sufrirla. Lleva salchichas para todos. Te lo digo en serio. No me des ideas. Bueno, las salchichas que les metió el Frankfurt es lo que van a llevar ese día. Qué vergüenza, pero bueno, al final esta gente es así. Ojo a esto de Pedro Morata, que me pareció interesante, un medio lloro. Es injusto para los rivales. El Real Madrid juega con 12. No me refiero al árbitro, me refiero a un jugador invisible que se llama miedo. Da igual cómo comience el partido. Da igual que la primera parte, como le pasó al Borussia Dortmund, mereciera 1 e incluso 2 goles. Da igual que se adelante el rival, porque entonces es justo el Real Madrid cuando más peligro tiene. La realidad es que la sensación
es que al final el Real Madrid te va a ganar el partido. Y ese miedo escénico, ese miedo a que de una manera o de otra no le podrás ganar al Real Madrid, le hace absolutamente imbatible. Es muy injusto para los rivales porque, insisto, el Real Madrid juega con 12. Es que solo ha perdido 2 partidos en toda la temporada oficial, 2 partidos de competición oficial. Es impresionante cómo el Real Madrid hace de la victoria un amigo. En los últimos 10 años, el Real Madrid ha jugado 6 finales de Champions y las ha ganado las 6. Pero es que lo de Carlo Ancelotti es para enmarcar. 29 títulos oficiales, 5 Champions y ha ganado las 5 grandes ligas en los 5 grandes clubes donde ha jugado. Sencillamente, el Real Madrid en este momento es el mejor. Sin más, hay que descubrirse y reconocerlo. Para el Fútbol Club Barcelona es durísimo, pero es la realidad. Y también hay que poner en el centro de todo esto a Florentino Pérez, el jugador también número 12. Y bueno, cracks, ahí está lo que les decía de Pedro Morata. Me impresionó mucho, de verdad, ver esta resignación que tienen ahora. Me gusta esto de Camavinga también, un crack. Felicidades, enhorabuena. Sí, muchas gracias. Vaya, estoy sonriendo porque hemos ganado la quinta. ¿La quinta? La decimoquinta. Entonces, tengo solo que disfrutar como hoy y después disfrutar en el bus, en el avión con el equipo. 2 para ti ya. Sí, ya dos en 3 años. No es tan malo. Entonces, lo más importante es de seguir así y de ganar mucho más. Ahí está lo que les decía, Camavinga es un crack absoluto. Aquí vemos a David Beckham festejando a los Jude Bellingham, a su compatriota, y con un mensaje que dice: hey Jude, ¿qué primera temporada? Champions. Sencillamente demoledor. No se nos puede escapar esto que en su momento salió en Mundo Deportivo de Jong, de Ligt y de Pena. Es que esta gente es increíble. Aquí, esto lo publica Quillo Barrios, dice: ¿qué credibilidad tiene la Champions? Un video que subió Mr. Seitan y el cual yo he ido a verlo y dije, vamos a colocar un pequeño clip para que disfrutemos de esto, porque dice: Madrid 6 Champions en 10 años, Ferguson, el United de Ferguson 2 en 20 y el City de Guardiola una Champions en 8 años. Disfruten de esta maravilla. Que ya tuve esta sensación con la Champions de Anelka, con aquellas 3 en 5 años que habían sacado allí a finales de los 90, principios de 2000, que dices, para ver, este equipo es que no es el mejor, o sea, no es mejor que el Manchester United y los ha echado, no es mejor que el Bayern ni por casualidad y los ha echado, ¿no? Y vale, los ha echado y ha ganado la Champions y tal, pero es que no es mejor. Entonces te queda esa sensación de... Pero ¿qué está pasando aquí, no? Pues bueno, si ya tenía esa sensación en aquel momento, la de ahora mismo, con 6 Champions en los últimos 10 años, evidentemente es mucho peor. Es mucho peor. Es la sensación como seguidor del fútbol de ¿qué sentido tiene esta competición? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué credibilidad? Sobre todo la pregunta es ¿qué credibilidad tiene la Champions y el formato de Champions desde un punto de vista de definir al mejor equipo de Europa? Que se supone que la Champions es eso, lo que define, ¿no? El mejor equipo de Europa. ¿Qué credibilidad tiene la Champions? Me parece impresionante lo de siempre. Solo se cuestiona de alguna manera la UEFA Champions League o el nivel de la UEFA Champions League o la credibilidad o como quieran venderlo a día de hoy cuando la gana el Real Madrid. Nunca dejes de mamar, Mr. Seitan. Eres un auténtico payaso. Si lo hubiese ganado el Barça, de verdad que esto sí es cierto que no tuviera credibilidad. Vamos a pasarnos algo de ESPN que hace unos días lo tenía aquí guardadito de Hernán Pereira, el periodista argentino que no reconoce el escándalo de los penaltis en el Mundial. Sin embargo, le encanta reconocer cositas aquí. Borussia Dortmund ganará la UEFA Champions League. Es una sensación que tengo en este análisis del partido que van a disputar en Londres mañana, la definición de la orejona entre el Real Madrid y el conjunto alemán. Tengo la sensación que el Dortmund se queda con el campeonato. Pues me da la sensación de que no Hernán Pereira. Pero bueno, no nos vamos a enredar más con este hombre. Creo que lo que escuchamos fue suficiente. Eso pasó unas horas antes del partido y ya vemos cómo quedó eso. Vamos a reproducir aquí a nuestro amigo el antimadrilista. ¡Hoy sí siento cólera! ¡Me fallaste, Borussia!
Borussia Dortmund! ¡Tanto que confío en ustedes! ¿Por qué perdonaron tantos goles? ¿Por qué le estrellaron en el poste cuando tuvieron la oportunidad de ponerse de ventaja? A mí se me hace porque si ustedes perdían, ganaba más dinero el club, vendieron el partido. Y ¿saben algo, madrilistas? Tienen una gran suerte, madrilistas. ¡Felicidades a Florentino Pérez! ¡Felicidades al árbitro! Porque esta Champions ha sido manchada como las anteriores, madrilistas. No les da vergüenza ganar la Champions de esta manera, madrilistas. Desde que le robaron al Bayern Múnich, esas 15 Champions que tienen, madrilistas, son robadas, madrilistas. Historia que tienen ustedes es robar. Por eso les dice roba Madrid. No les da vergüenza a todos los aficionados de Real Madrid que les llamen ladrones. Roba Madrid. Les debería de dar pena, madrilistas, que el Borussia Dortmund tuvo que perder para ganar más dinero en esta final en su club. Les debería de dar pena, madrilistas. Les debería de dar pena. Hoy sí siento cólera. Hoy sí siento cólera. Yo me pregunto qué pensarán los vecinos de este amigo. Amigo, yo te voy a decir algo. Ve al médico, urgente. Y bueno, la cólera que sientes es porque siempre empiezas tus videos diciendo que confiaste en un equipo que eliminó al Madrid. ¿Para qué confías en este tipo de equipitos? Chicos, quiero que veamos algo de Jero Freixas con su esposa, que ya les he dicho, son unos creadores de contenido. Él mismo se denomina antimadridista, pero siempre se los he dicho, no es un antimadridista de mal rollo, sino un crack absoluto. Esto fue ayer antes de la final. Max me trajo a Londres para sorprender a Jero en nuestro aniversario. Room service. ¡Feliz aniversario! Sí. Hola. Lindo Londres, ¿no? Ay, hermoso. En ese departamento vivía Harry Potter. Mentira. Vamos para Wembley, ¿sí? A prepararse. Ya estoy lista yo. ¿Y vos cuál te vas a poner? ¿La rubia o la morocha? Es que es absolutamente increíble. Yo disfruto mucho los videos de este hombre porque debería ser actor. Es un crack absoluto. Aquí veíamos a Miguel Bosé. Bueno, creo que conocido por todos. ¡Madrid! ¡Sí! Y ahora por la 16. ¡Yes! La gente de bien es madridista, mis queridos amigos. Aquí, bueno, el video que les decía hace un momento de Gref. Del Madrid. Dios es del Madrid, chavales. Dios es del Madrid. Dios es madridista. A mí no me jodas, Totalmente hundidos como pocas veces se ha visto, mi gente. Bueno, esto del diario Sport va muy en la línea de lo que es lo de Mr. Patam. Dice, el Real Madrid es un número. El club que preside Florentino ha burocratizado la Champions hasta convertirlo en una competición menor. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Aquí esto me pareció brutal también. Dice, prefiero 5 Champions habiéndolas merecido por ser los mejores del mundo a tener 15. La mitad regaladas y la otra mitad ganadas sin saber cómo. Y Rubén, del Patético, dice, prefiero 1000 veces haber recuperado nuestra identidad, escudo, que ganar esta copa maldita. Es que son sencillamente magníficos. Claro que sí, es mucho más importante recuperar el escudo ese horroroso del Atlético de Madrid. Claro que sí. Cerramos con esto de la Cobra, que también me gustó bastante, tengo que reconocerlo. Es siempre lo mismo, amigo. Siempre lo mismo, amigo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, amigo. El Madrid patea 2 veces al arco por fin, amigo. Tiene un córner de culo. Córner, centro y gol de cabeza de Carvajal. Gol de cabeza de Carvajal, amigo. Bueno, chicos, ahí está lo que les estaba comentando. Yo solamente espero que hayan disfrutado de este video. Por supuesto que lo hayan disfrutado al máximo. Voy a capitularlo. También les voy a dejar al principio unos clips que tengo descargados. Y ahorita en este final les vamos a colocar algo de J. Jordi totalmente hundido en el inside del chiringuito. Así que lo que les decía, espero que lo hayan disfrutado. Tal vez haga una segunda y hasta tercera parte. Todo depende del material. Pero me gustaría de verdad que lo apoyaran con like, suscripción.
Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid, a por la 16. Y chao, chao. Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo